Aquí en Granada, mucha gente no lo sabe, pero es uno de los centros mundiales de construcción de guitarras. Hay más de 50 guitarras y pasamos de eso. No lo promocionamos, no lo ayudamos. Para ellos era, hostia, genial, estoy conociendo al original. ¿No? Al original. Esto no es fake, es el original. Cuando me invitaban al concierto, al final del concierto me llegaba uno y me decía, oye, ¿cuánto vale tu guitarra? ¿La vendes? Lo difícil es tener una idea que esté en concordancia con la realidad, porque yo creo que cada persona tiene su realidad. Yo cuando ya llegué allí ya había fenómenos de guitarra clásica, pero el trabajo de ellos, yo me acuerdo que me comentaban, era brutal. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien. Otra vez aquí. Un pringado, día ¿eh? más. La verdad que me encanta venir. Me está gustando el rollo este de grabar podcast, ¿eh? A mí O también. sea, es una conversación que estamos acostumbrados a tenerla, pero sin grabarla, y poder compartirla. Es algo que te centra, sobre todo. Hacer este trabajo a mí me gusta. Igual que cuando hago a veces reseñas de espectáculos, te obliga a escuchar mejor, que es algo que muchas veces se nos olvida en el día a día. Y me gusta mucho, ¿no? Porque aprendes muchísimo de la otra persona, de nuestros invitados, y ponerte en ese modo, escucha, te nutre muchísimo. Así que estoy deseando de que hagamos el de hoy. Claro, tú además que no paras, bueno, ninguno paramos realmente, no hemos salido de Gracias, una Dios. cosa, nos metemos en otra, por suerte, y tiene algún proyectillo por ahí nuevo, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer una pequeña colaboración en una ópera y de Donizetti, aquí en Granada, y la verdad que tengo muchas ganas. Es un Claro, papel una muy guitarra en pequeño. una ópera, ¿eh? Sí, Claro. menos mal que se le ocurrió a Donizetti meter en el área de Don Ernesto dos guitarras. Entonces, nada, es una intervención, pero estoy ahí viendo cómo se hace una ópera, cómo se produce. Sí, desde dentro, Y es acojonante. un lío, ¿no? No sabía que me iba a gustar tanto. Obviamente me gustan las producciones musicales o tal, donde he participado. Pero es que una ópera siempre dicen que es lo máximo a nivel de escenografía, de todo lo que implica también a nivel musical y de teatro. Y qué locura. Así que bueno, a lo mejor cuando salga este podcast ya habré compartido cosas Sí, en tus redes. redes sociales que, Sí. bueno, estamos siempre... Y espero, claro, tú vendrás a grabar, pero antes, esta semana ya también has tenido Sí, muchas bueno, yo grabaciones. normalmente, o sea, esto empezó como vamos a grabar un par de personas, de ahí otra, y ya pues, al final estamos toda la semana, por suerte, grabando. Tengo un poco que hacer de multiuso, porque no solamente es la parte más de marketing enfocado en la música, que es lo que más me gusta, sino que tengo que ser también comercial, ofrecérselo a la gente que me pregunta, saber explicarle bien primero qué hace, que es algo fundamental y que pues, no se aprende. Y saber cómo persuadirlos, ¿no? Para hacerles ver que realmente lo tuyo es lo que ellos necesitan. Y tú puedes tener la idea clara, pero claro, en este caso que por ejemplo es la creación de contenido que va a un público en concreto, la mayoría son músicos, para bien buscar conciertos o para promocionar conciertos que ya tienen, ¿tú cómo le transmites a esa persona? No le puedes prometer que va a vender todas las butacas, porque no depende de que sea un buen vídeo o un mal vídeo, depende partiendo de la fecha, del producto que se está ofreciendo, que ahí pues yo no entro. Tú tienes un concierto y quieres publicitarlo. Si el concierto, con todo el respeto del mundo, no le interesa a nadie, yo milagros no hago. Entonces, no solamente el servicio como tal, sino acompañar al intérprete. Para eso, pues por suerte, al ser músico, se entiende muy bien, porque somos muy especialitos a veces. Y eso, un poco el dualismo de compaginar la parte musical interpretativa con la parte más empresarial emprendedora, que de hecho viene perfecto para el día de hoy porque traemos una persona que ha vivido las dos y a día de hoy lo sigue llevando a cabo. Sí, tengo la suerte de poder llamarlo mi amigo, así que yo creo que vamos a darle paso ya. Sí, si quieres contamos un pelín, damos una pista Venga. sobre por qué esta persona es tan potente, porque se ha ido a la otra punta del mundo. A la Conchinchina.
o más mejor dicho, a la China. Sí, ha estado ahí varios años y bueno, ahora que nos cuente qué tal ha sido esa experiencia, y yo estoy seguro que vamos a aprender mucho de él. ¿Y por qué a priori una persona que podría, una vez que ha alcanzado su objetivo o estar en un momento de su vida en el que podría decir, vale, estoy bien, ¿para qué voy a lanzarme a cosas nuevas? Pues decide montar su propio emprendimiento, su propio negocio, y que le ha salido espectacular. Pues vamos a darle paso. Sí, Con vamos, todos vamos ustedes, ya. Alberto Cuéllar. Bueno, Alberto, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy tenemos una charla muy interesante de una persona polifacética que no solamente se ha quedado en su instrumento en sí y que tiene muchísimo que contar aquí y en muchas partes del mundo. Alberto ha recorrido China, ha estado viviendo ahí mucho tiempo y bueno, gracias a Dios ha vuelto porque eso ha hecho que nos conozcamos. Así que estoy muy contento. Yo te admiro como guitarrista y también como emprendedor porque consigues combinar, en mi opinión, la pasión que sentimos, ¿no? Yo me incluyo por la guitarra, por la música, pero digamos que tú te lo guisas y tú te lo comes. Es decir, tú consigues crearte a ti mismo las oportunidades para seguir tanto activo como guitarrista, como por supuesto ganarte la vida con lo que nos gusta, que es la música, más en tu caso, que ya hablaremos más adelante, de la venta de guitarras de primera calidad, principalmente granadinas, ¿no? Pero bueno, antes de ir a ese tema, me gustaría que habláramos un poco de este viaje que hiciste, que fue luego mucho más que un viaje, que fueron muchos años a China, y cómo fue todo aquello. Bueno, pues esto fue en el 2008, que tenía un dinero ahorrado y digo, ¿por qué a China? No fue decir, oh, China es el futuro ni nada, no. En realidad yo fui a Hong Kong porque tenía un contacto en Hong Kong y resulta que tenía un dinero ahorrado y digo, bueno, vamos a ver qué parte del mundo. Siempre me ha gustado muchísimo viajar, había estado en muchos sitios ya en aquel entonces y entonces me dije qué parte del mundo desconozco totalmente y era Asia. Entonces conocí a esta persona de contacto en Hong Kong a través de un guitarrero de Granada, de Antonio Raya Pardo. Uh-huh. Y aprovechando eso, pues digo, pues me voy a ir a Hong Kong. Fui a Hong Kong, estuve allí. Yo siempre me ha encantado viajar. Cuando estoy en un sitio desconocido, cuanto más raro, mejor. Estoy como más ahí, más excitado de todo. Y bueno, pues estuve en Hong Kong, pero Hong Kong era un sitio que es un poco agobiante, porque primero es caro, la vivienda es cara, había gente que veía que ganaba mucho dinero, pero que vivía en habitaciones. La habitación lo tenía todo, la cocina, la cama, todo. ¿Por qué? Porque están ahí como apiñados, ¿no? Y la calidad de vida no era, viniendo tan... Aquí en España pues vivimos más o menos bien, ¿no? Y yendo allí pues dices tú, no, aquí no me voy a quedar a vivir, pero bueno, voy a ver aquello. Me encantaba estar allí las primeras semanas, me alquilé una casita para estar ahí un tiempo. Tenía un viaje preparado a Japón, a Tokio, para dar un concierto en una tienda de guitarras muy famosa de allí, que la llevaba el señor Motoyama. Siempre me acordaré de Motoyama, que es una de las personas que he conocido que sabe más de guitarras españolas del mundo, sin lugar a dudas. Él había estudiado en Madrid, luego se fue a Tokio, montó la tienda y me había organizado un conciertito en la tienda rodeado de guitarras históricas, en una habitación grandecita que invitaba a gente, digamos, muy particular que él escogía y todo esto de sus clientes. Y fui a Japón, volví otra vez a Hong Kong, y en esto
que tú, si me enrollo mucho, me cortas. Yo estoy encantado de escucharte. En esto que la persona de contacto que tenía en Hong Kong le gustaba ir a Shenzhen, que es una ciudad grandísima del sur de China, de estas ciudades que en nada habían de ser un pueblo de pescadores a lo que es ahora, yo no sé cuántos millones de personas. Sí, es una de las... Dicen que es la ciudad más tecnológica del mundo. Exactamente, algo así, donde increíble, se mueve... es el futuro. Sí. Y en aquella época también lo era. También era potente. No tanto ahora, yo creo que como tecnológicamente se ha convertido ahora, pero supongo en el 2008 era ya muy potente. Sí, hacía ya sus pinitos. Sí. Y yo me acuerdo que de Hong Kong a Shenzhen, en aquel entonces, esto ha cambiado, porque con los años las cosas cambian. Se vuelve más complicado en este sentido el tema de conseguir visado, pero en aquel entonces nosotros lo único que teníamos era que coger el metro hacia la frontera con China, Shenzhen, y pasar con un visado que te daban al momento y que podía estar, no sé si eran 4 días o algo así. Total, que a él le gustaba comer allí en Shenzhen, le gustaban los masajes de Shenzhen. Estaba lleno de centros de masajes de estos que te quedas allí a dormir, que comes, que son como hoteles, pero era baratísimo. En aquel entonces era baratísimo, también para alguien con tema de aquí de España, ¿no? Era baratísimo. Todo era amplio, era como un contraste bestial con Hong Kong, porque en Hong Kong era todo apilado, todo el mundo ahí apilado, y allí no, allí era todo amplio, las habitaciones amplias, los restaurantes amplísimos, enormes. Te cogía una habitación para un grupito y era enorme, era todo como grande, amplio y muy barato. Y se comía de miedo. Y además, para mí, con el tipo de personalidad que tengo, que siempre estoy buscando cosas, digamos, nuevas o cosas que no he visto nunca, pues Shenzhen, China, era mucho más contraste que Hong Kong, para mí. Mucho más diferente, mucho más cosas que no ves. Es constantemente, te quedas alucinado con lo que... ¿Cómo con qué cosas? La gente, ¿qué hace ese tío ahí sentado, hablando con el otro sentado, en mitad de la calle? Sentado en el suelo. Se quedan así sentados y se ponen a hablar. Comida, cómo reacciona la gente en China es muy hospitalaria. Tienen esa cultura que yo supongo que viene de muchísimos años atrás, que es súper hospitalaria. Uh-huh. Y en aquel entonces también fue cambiando con el paso de los años y yo creo que ahora no es tanto como entonces, yo creo que sin lugar a dudas, pero el extranjero estaba muy bien visto en aquel entonces, porque además no había tantos quizás, había bastantes, pero no había tantos. Y te trataban, no sé, de España, y ya no te digo con el tema de la guitarra. O sea, eres extranjero de la quinta puñeta para ellos, que es España. De la Conchinchina, pero al revés. Exacto. Y encima eres del país donde nace la guitarra y donde se crea la guitarra. Claro. Entonces es como... Para ellos era, hostia, genial, estoy conociendo al original. ¿No? Al original. Esto no es fake, es el original. Y entonces, pues, no sé, había como siempre hay una hospitalidad grande, pero incluso todavía más porque, digamos, eres guitarrista, compartes la música y en muchas ocasiones yo hablaba inglés, pero no hablaba chino, desde luego. Y muchas veces estaba con gente que no hablábamos, o sea, no podíamos comunicarnos. No había, desde luego, la tecnología de ahora, de los móviles traduciendo, nada. Acababa de llegar el Apple, el iPhone, que yo me compré el iPod Touch, que era como el iPhone, pero sin tarjeta sin operadora. Sin operadora, pero podía el wifi. Sí. Me acuerdo que en Hong Kong había wifi en las calles, en todos lados, no sé. Pero en fin, que no teníamos la tecnología de ahora, que a lo mejor ahora incluso puede, ¿no? Parece ser que... Sí, hay traductores a tiempo real.
No, en aquel entonces era y yo, nos reíamos, hablábamos, ¿qué tal? Sí, pero tú, tal, idioma tal. Te cogía la mano para verte la uña. Y, a ver, pues era Porque, la claro, uña del original. Claro, No, es nosotros los broma. guitarristas tocamos con la uña y es lo más importante. Estamos Claro. todo el día con la manicura. Sí, sí, con la la mano forma derecha. que tienes. Con Sí, no sé pero qué. para ellos sería magia, ¿no? De aquí sale... Y en realidad no es nada, pero bueno. Y total, que me dijeron de tocar cuando el tipo de Hong Kong me dijo, oye, ¿tú quieres ir a Chengdu, que está en el centro de China, a tocar un concierto? Y le dije que sí, allí al conservatorio de Chengdu, un conservatorio que no sé si... Creo que había 14.000 estudiantes. Hostia. O algo así. No sé, no recuerdo la fecha, Wow. pero era una pasada. Era como decir, ¿qué? ¿Cuántos estudiantes aquí? Era como algo bestial. Y también en Xi'an, en Chengdu y en Xi'an. No sé si en alguna otra ciudad, pero en esas dos me acuerdo muy bien. Xi'an, que está en el centro de China, Chengdu, que está un poquito más hacia abajo. Y cuando llegué en los dos sitios, en Chengdu me propusieron ser profesor en el conservatorio. Pero es que me dijeron que gana 600 euros. Y digo, no, tío, 600 euros, no, yo qué Al sé. mes. En aquel entonces, no sé, 600 euros, yo qué sé. Pero luego me acuerdo que el profesor me decía, y esto que no me oigan ellos, porque a lo mejor está prohibido, pero me decía, pero luego puedes ganar más dinero, que eso. Y yo llegaba de España... No entendía no qué sabía quería decir. qué quería decir. ¿Y qué Hombre, quería decir realmente? pues quería decir que allí hay una corrupción que te cagas. Y- O había, yo no sé exactamente en este Y año. podía... Pero en aquel entonces era muy común pues pagar con dinero para que, o sea, una familia para que entrara el hijo a dar clases. Primero el proceso que había era contratar una clase particular y al final de la clase particular le daban un sobre con dinero, en teoría, de pagar la clase. Pero la clase no valía el dinero que te estaban dando. Es decir, había todo tipo de cosas de este, o sea, Y de este Alberto. tipo. Y no sabía, si no, a lo mejor no me hubiera quedado, yo supongo, porque nunca me ha traído mucho. Pero bueno, en Xi'an me ofrecieron, ya para terminar, en Xi'an me ofrecieron también quedarme para seguir tocando en sitios, en festivales, no sé qué. Y ahí sí, Xi'an me gustó como más, me gustó también la gente que conocí, era encantadora, muy amistosa, muy cariñosa. Estabas todo el rato recibiendo de ellos y ahí sí que decidí quedarme allí. Tiempo indefinido, no sabía si me iba a quedar un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, ahí decides que tu vida va a cambiar por completo y que se establece en China. No decido, simplemente digo, me voy a quedar. O sea, me voy a O quedar sea, es como, un tiempo yo no, y ya el tiempo dirá... como decía, no planifico. Es como, me viene bien, ahora lo que hay que hacer es quedarse. Porque estoy conociendo un montón de gente, estoy ganando dinero, me ofrecen esto, me ofrecen lo otro, me quedo. Como una Pero no sé intuición. para cuánto tiempo. Intuitivamente. Sigo siéndolo, pero yo creo que en aquel entonces, más joven y tal, era muy intuitivo. Y mi pregunta que me surge es, sabemos que la interpretación, tocar un instrumento, bueno, ya cuando lo dominas técnicamente, ¿no?, a un cierto nivel, es muy psicológico. Es decir, que teniendo la técnica podemos tocar un día maravillosamente y otro día pues, fatal, ¿no? Porque nos juega la cabeza una mala pasada y no creemos en nosotros mismos y empezamos a dudar y nos equivocamos y bueno, las pasamos fatal a psicólogo, bueno, no voy a sacar por ahí. La vida del músico. No, pero a donde quería ir realmente era... Me imagino que al estar ahí, que se te diera esta importancia, como has comentado y me has comentado a mí otras veces, que por ser extranjero, por venir de España, ¿no?, pues tenía un aura especial.
Pero yo me imagino que también te hacía tocar eso mejor. ¿Tú te sentiste desde ese aspecto también reforzado y te hacía tocar mejor? Hombre, para un músico que tenemos un ego impresionante. Sí, es así, los músicos están llenos de gente con un ego impresionante. No te digo yo que estuviera ahí pensando en soy Dios, ni nada de eso, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de que no había nadie que tocara, por ejemplo, flamenco en toda China, había una persona en Hong Kong, me dijeron, pero en China es que no había nadie. De hecho, alguna vez que me dijeron, ese toca flamenco, en realidad no tocaba flamenco, tocaba rumba. Pero para ellos era flamenco. Claro. Entonces, si no hay absolutamente nadie en un país de 1.100 millones o 1.200 millones de personas y no hay nadie que toca el flamenco, pues, ¿tú qué vas a hacer? Pues, dices tú, pues aquí soy Dios. O sea, es normal. Es una confianza. Vas viniendo de un mundo que te intentan hacer sentirte peor y no vale y tal. Llegas allí, ese contraste sería Claro, increíble. es que todo el mundo cuando yo llegué flipando. no había absolutamente nadie. Entonces, es que empecé a decirle a la gente que el flamenco no era rumba, que el flamenco estaban los palos, que estaba la soleá, que estaba, ¿no? Que había diferentes ritmos, que tienes y todo era nuevo para ellos. Es como, yo qué sé, Colón yendo a, ¿no? Es como diciendo, no, mira, aquí monedas, no sé. Era como, entonces, pues sí es verdad que, y además te sientes muy útil, porque estás, Claro. digamos, diciendo a la gente por dónde tiene que tirar, por dónde, qué es lo que, a qué se tiene que... Aportaba Sí, muchísimo, claro. Sí, yo creo que sí, y para quizá eso también te hacía sentirte muy bien el tema de proyectar hacia afuera. Y bueno, yo no toco nada del otro mundo ni nada, esa es la realidad, pero claro, para ello era la primera vez que escuchaba a lo mejor una soleá, y también le decía de dónde viene la soleá, qué ritmo, fíjate el ritmo que tiene, los compases. Sí, tal. Y había gente que estaba muy interesada en aprender flamenco. Y se te pegaba, ¿no? Porque querían conocer. Para ellos Internet, en aquel entonces no era que te metías en Internet y veías soleá, no, entre otras cosas porque allí Internet está capado. Entonces tampoco hay, sí hay acceso, pero no hay acceso a Facebook, no hay acceso a Instagram, no hay acceso a nada que no controle el gobierno. Es todo lo que no controla el gobierno está capado. Por tanto, redes sociales o cosas de estas que en aquel entonces ya se movía un poco, pues no tenían acceso a contactar con gente. Había llegado el Mesías. Sí, puede ser. Mesías del flamenco. Puede ser ahí. Imagínate mi ego ahí, ¿no? Mira. Este tema viene perfecto porque ya he hablado un poco de cómo es la sociedad china Sí. y culturalmente cómo funciona. Es decir, oportunidades para músicos de lo que tú conoces, qué tal está aquello o estaba aquello en la época en la que tú te fuiste. Tema de conservatorio, que siempre se ha hablado, ¿no? Que los músicos chinos son de lo más potente que conoces tú de allí. O sea, son tan exigentes como se dice, ¿no? Sí, el tema de China, de la educación es extremadamente fuerte allí, es muy dura en todos los sentidos, porque también hay una competitividad enorme. Es como que te quedas atrás y no... Hay tanta gente. De hecho, tienen... bueno, mi hijo es mitad chino, mitad español, y él está estudiando en China. Uh-huh. Y hay una época cuando tienes 15 años que tiene una selectividad ya. O sea, que si tú no pasas ese examen no puedes seguir estudiando para ir a la universidad. Ya te quedas en temas de formación profesional, claro, o algo. Sí. Y caen muchísimos niños que no pueden seguir porque no hay plazas. Hay cortes. Sí, en Asia en general, yo lo que he escuchado, lo he escuchado más de Corea, pero sí, incluso la gente se quita la vida porque le falla el honor de tu familia y
que es un tema sí, delicado. yo no he escuchado mucho tema de llegar a eso. O sea, siempre hemos escuchado gente en fábrica que se quitan la vida a lo mejor porque son... Sí, por el no nivel de el nivel exigencia que... el nivel de vida, el nivel de exigencia, y es como adiós. Pero no hay eso en China. En Japón sí lo hay. Sí. En Japón Yo lo he se escuchado sobre todo suicidan Corea, Japón. un montón de gente. Hay hasta una montaña para suicidarte. Que vas allí a suicidarte. Sí. O Sí, un que bosque, hay algo así. He un escuchado, bosque, el bosque de... Sí, que al principio del Ah, el bosque, bosque. te hace una... Oye, por favor, no te suicides. ¿Sabes? Sí, Te sí, pone sí. Y el tema este de tirarse al metro y el nivel de exigencia en Japón, como sabemos, es también súper alto. En China también lo tienen, pero no es tanto. Hay un ambiente como más suelto, menos formal. Son un poco como nosotros, los chinos. Enseguida se hacen amigos, hablan, te ofrecen el cigarro. O sea, hay como... Entonces, el tema de la educación de la guitarra, yo cuando ya llegué allí ya había fenómenos de guitarra clásica. Y era por ciertos profesores que eran conocidos allí. Chanchi se llamaba, uno en Pekín era muy conocido porque había formado a Xu Fei, ¿no? Que era una guitarrista clásica, que es muy conocida. Y le había formado a ella y a otros. Pero el trabajo de ellos, yo me acuerdo que me comentaban, era brutal. O sea, era como una obra 4 meses, 5 meses, con una obra. ¿Con una obra Con solo? una obra. Era como una... Es un tema... se suele... Tenemos en la mente el tema de la repetición. La repetición para los chinos, repetir hasta llegar a la perfección. Entonces se pueden tirar 1 día, 2 días, 3 días enteros con una frase, porque en esa frase hay este ligado, entonces están constantemente hasta que lo hacen perfecto. Luego pasan a lo siguiente, se tiran meses con una obra. A mí me comentaron, este tío se ha tirado con un preludio de Villalobos 3 meses. Hasta que no la dura tomaba 3 minutos perfecta, y medio. hasta que no lo hacía perfecto, no pasaba a lo siguiente. ¿Cuántas veces habrá repetido la misma obra entonces, no? 3 Es minutos que- y medio. Es Y que aquí no. en ensayo, Sí. al bolo. No podemos, nosotros no podemos hacer eso. No, aquí en el conservatorio es un trimestre, 3, 4 obras. Sí, claro. Y es Sí, de leerla guitarra. y si ya luego quieres perfeccionarla, Sí. Entonces era de tema técnico, gente, a mí me hizo los profesores no eran guitarristas, es decir, tocaban pero muy mal, pero enseñaban para gente se volviera súper profesional. O sea, eran profesionales de la enseñanza, ellos mismos no tocaban normalito, digamos, Claro. pero o sea que no era el típico de aquí también que dice voy a tocar con este porque es tan bueno tal y cual que yo voy a ser igual que él porque... Estaba dividido no el papel allí hay de Pekín que estaba en el conservatorio de Pekín, que todo el mundo quería ir con él, que era en aquel entonces era ya mayor, y él yo creo que no tocaba, claro. no Aquí tocaba. lo habitual es eso, ¿no? Tocar, y como está dedicado a tocar, pues ya también sabe los rudimentos técnicos para poder enseñarlo. en el conservatorio siempre está ese dilema de buen intérprete o buen profesor, en cuanto a profesores. Exacto, sí, Un melón. Sí. Pues curiosamente allí había él y otro en Chengdu, otro profesor que también es enseñar, sabían cómo enseñar, cómo hacer que esa persona tocara de esa manera tan perfecta, tan rápida, tan todo. Luego a mí me invitaron también para ser jurado en varios concursos, claro, porque a ellos les gusta el tema, en aquel entonces a lo mejor más que ahora, pero el tema de que haya un extranjero en el jurado era como un estatus. Pero bueno, igual que aquí, que viene el solista de Puede ser, ¿no? Frankfurt Eso. y da... Sí, allí. Y
Y realmente pues eran niños que tocaban increíblemente técnicamente, pero que no transmitían absolutamente nada, que era un aburrimiento. O sea, además yo ya dejé de ir porque era una tortura. Escuchar una obra por 10, por 20, la misma. Y encima que no había ningún tipo de transmisión de emoción ni nada, era simplemente todo técnica. ¿Y cómo decidíais ahí? Entonces. No, porque normalmente estaba ligado a un festival. Entonces vale. era concierto, pero tú también vienes al tema del jurado. Y nada, iba, y bien, encantado, pero llegaba un momento en que me había tirado 4 o 5 horas escuchando la misma obra. De verdad demasiado. Y bueno, la segunda parte queríamos también hablar contigo de tu etapa de emprendedor, que comienza, yo lo sé porque me lo has contado, ¿no? Comienza ahí en China en tu idea y tu negocio de vender guitarras, que está actualmente en ello, ¿no? Lleva ya 2 o 3 años, nos has comentado antes, maderaguitarras.com, pero nace ahí en China. Sí, el tema de dedicarme a vender guitarras, que es donde ya empecé en China, en la segunda parte de mi periodo en China, y luego también aquí en España. El tema fue que cuando me invitaban al concierto, al final del concierto me llegaba uno y me decía, oye, ¿cuánto vale tu guitarra? ¿La vendes? Y yo pues digo, bueno, pues sí, la puedo vender, porque además, bueno, no eran guitarras históricas, eran guitarras de guitarreros de Granada, que la vendo y me hacen otra, ya está. Pero para ellos eso era... Claro, entonces, tal, y yo me acuerdo que también que había gente que por el desconocimiento se aprovechaba muchísimo y tenía guitarras que yo me quedaba alucinado porque yo sabía el valor. Hostia, esta guitarra, Que ponía Alhambra de fábrica. No, sí, también a lo mejor un poco, ¿no? Alhambra se fue de allí por una historia muy potente, pero bueno, otro día os la cantaré. Pero eran guitarras de Europa. ¿Por qué se fue Alhambra? No. Eso no se puede contar. No se puede contar porque ahí te puede... Pero fue una cosilla fea que pasó, creo que con Alhambra allí. Claro, es que solo para aclarar, las guitarras que estamos hablando que tú vendías eran guitarras que te había hecho constructores aquí granadinos. Eso. Y bueno, pues tienen un valor mucho mayor que cuando una guitarra o cualquier instrumento está hecho de fábrica, como está la marca Alhambra o hay muchas marcas que bueno, que o sea, no es por desmerecerlas, pero tienen otro precio. Sí. Pero al final también un poco el nivel para comenzar, pues está bien un aficionado, pero la gente quería tal, no había mucha oferta allí de guitarras, de... No había, y la gente que llevaba la guitarra desde España, pues se aprovechaban quizás de que no desconocían precios. Y estamos hablando de un país que está aislado y que es muy difícil que sepan qué pasa en otro lado. Aquí para nosotros dices, bueno, ¿y por qué no contacta directamente con el guitarrero? O lo que sea. Es que no... El idioma es como no me meto en ese lío. No confío. También la confianza es esencial en ellos. Tienen que tener confianza en ti. Porque si no, le puedes decir lo que quieras, que no van... Entonces te tienen que conocer. Es muy importante el que te conozcan. Y total, que al final del concierto, un guitarrero de Granada, ¿verdad? Pues sí, la vendo, vale. Digo, mira, pues me han comprado una guitarra, oye, el guitarrero ya hazme otra que... Y otra vez ya con otra guitarra, pues me compraban otra guitarra y ya empecé a pensar. Yo como os decía, no planifico, simplemente la vida te va diciendo qué es lo que vas a hacer. Surgen unas oportunidades y las aprovechas. No, porque planificar, es verdad que es que no le veo mucho sentido, es que al final no sale. O sea, sí, bueno, sí, oye, me voy a hacer funcionario, sí, vale, te haces tu posición, al final, vale, tienes esa planificación, pero en este contexto que estamos hablando, no desconoces totalmente Asia, China, ¿no? Es que no sabes qué vas a planificar, ¿no? Te vas diciendo las situaciones, qué es lo que hacer. Entonces, claro, cuando ya me compraron 3 o 4,
pues ya dices tú, ostras, Qué aquí apasionante. me puedo... Y cuando tú vuelves a España, piensas a veces en todas estas aventuras que dices, ¡buah! Me fui ahí sin tener ni idea que iba a pasar y he vivido de historia algo que me llama la atención. Sí, 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 yo qué sé. No, tampoco le estoy todo el rato pensando en... No sé, hombre, claro que me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos. Y cuando voy allí, pues, y veo a este, al otro, pues claro que te vienen un montón de cosas que has pasado, que has hecho con él, que has vivido, que momentos algunas veces duros. Yo viví el terremoto de Sichuan, un terremoto que hubo enorme en Sichuan. Yo estaba en la provincia, es como otro país, ¿eh? Estaba la provincia de Sichuan y luego está la provincia de Shanxi, donde está Xi'an, la capital. Y yo estaba en Xi'an cuando pasó el terremoto, digamos, en otro estado, y yo me iba a morir del terremoto aquel, porque es que se caía el edificio, es que empezó a crujir. Estábamos jugando al billar, estaba jugando al billar con un amigo, bueno, estábamos 3 o 4 y empezó, primero fue la lámpara a moverse, y digo, ¿quién ha tocado esto? ¿Le habrá tocado este con el palo? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Y empezó a segundos, crujir, ¿no? el edificio, a crujir. Y empezamos a correr fuera. A correr fuera. A correr, porque es que dice, esto se derrumba. ¿Qué pasa aquí? Y salimos a la calle y la calle estaba moviéndose. Fue un terremoto bestial que pasó no en ese estado, pasó en otro estado. Claro, en el otro Imagínate estado en el otro. sí se cayeron. Ahí murieron miles y miles de personas. Wow. El edificio no se cayó, ¿no? El edificio no se ¿Cogiste la se guitarra? cayó, pero sí veía rajas, tío, en los edificios. Veía rajas. Ostras. Sí. ¿Cogiste la guitarra No, al salir? no teníamos guitarra, sino por supuesto que Yo no. cuando hubo terremoto aquí en Granada, con una temporada que llevaba otra, que no era nada en comparación con eso, pero Sí. yo lo primero que hice fue coger mi flauta y salirme. Y digo, que se caiga la casa. Luego hubo una cosa rápida, fue súper gracioso. Hubo réplicas. Que los siguientes días hay réplicas. Y pasa lo mismo. Y ya ahí sí estaba en mi casa. Y mi casa era como un 12. Un piso 12. Y claro, no puedes coger el ascensor. Y era bajando, Claro. bajando. Y me acuerdo que conforme iba bajando iba saliendo la gente. Pero claro, la gente salía exactamente con lo que estaba haciendo en ese momento. Ah. Fue como una película. Y había un tío con 12 champú, plantas, con gallumbos, corriendo por la escalera, y la tía con los rulos, y y digo, ¿qué es eso? La dignidad se la dejaban en casa Nada, da también. igual, con el champú en la cabeza. En fin, qué cosa, oye, es que ha pasado de todo, allí. En Wow. fin. A mí Es eso muy... me pasa un poco, o sea, cuando hay cosas como un poco surrealistas o que no tal, a veces pienso que parece un sueño. Sí, De sí. tanto bien como de haber tocado en un sitio. A ti también te pasará, Pablo, que has tocado por todo el mundo. De decir, ostras, que yo he estado aquí y no eres consciente de esas cosas. Sí. En fin. Y luego vuelves, decides volver y ya tienes tu negocio también empezado, Eso es, ¿no? ya establecí mi tienda allí en China, online, igual que la tengo aquí. Online. Sí, online. No me compró nadie nada. Por la tienda. Por Nada, online. por Por la online. online. Y estuve un año que no con nadie, ni preguntaban ni nadie. Nada en la tienda. Y digo, bueno, pues ya está, la he cagado. O sea, Era no- todo yo qué sé, persona. a lo mejor me servía alguna vez como vendía personalmente, sí, algunas veces vendía. Pues sí, pues mira, entra en la página que ahí tengo las fotos, no sé qué, mira a ver, la descripción, todo en chino, todo tal. Bien, para eso a lo mejor sí me sirvió, pero de comprar en la tienda, nadie. A lo mejor lo pusiste en japonés en vez de en chino. Hasta que recibí un email de una persona precisamente en Shenzhen y me dice, oye, ¿cuánto cuesta esta guitarra? Y digo, alguien que me ha preguntado. Y digo, tal. Y dice, pues la compro, envíame tu cuenta, te ingreso el dinero y me la manda. Y yo, claro, decía, este tío es tonto.
no me conoce de nada, no lo conozco de nada. ¿Qué hace comprando? Porque, no sé, es como, ¿por qué confía en mí? No me conocía de nada, no era decir, oye, que me ha dicho que tiene esto y por eso te compro. No conocía de nada. Simplemente apareció en Baidu, que es el Google de ellos. Apareció, estaba buscando a lo mejor una guitarra, apareció que la tenía yo y digo, ¿cuándo? Y pues mándamela tal y cual, va. Y digo, y por supuesto se la mandé, todo muy bien, muy correcto, tal y cual, la recibió, oye, qué bien, estoy muy contento, tal y cual. ¿Y cuánto vale aquella? Y digo, aquella vale tanto. Pues mándamela también. Total, me compró como 4 guitarras. Y además, al cabo de unos meses así, me compró otra. Y no sé, se tenía un montón de guitarras. O sea, fue él el que me hizo emprender con el negocio. Un cliente, ¿eh? Un cliente, Un solo cliente. Te salvó el en Shenzhen. negocio. Pero espérate, que la pregunta de ¿es tonto? Tenía respuesta. Lo era, no. No. Yo creo que era muy listo. No, era muy listo. Y resulta que fui a Shenzhen para tocar un concierto y le llamé. Y le digo, pues, quiero conocerlo, ¿no? A este hombre. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que me fui con una Ramírez a tocar ese concierto, una guitarra de Madrid, y del año 70 creo que era. Bueno, pues voy y le digo, oye, pues vamos a comer, a ver si nos conocemos, tal y cual. Me organizó allí el restaurante, habitación cerrada, invita a 6, 7 personas, él invita a todo el mundo, pum, 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 pum. Estamos allí cenando, una cena que te cagas, Wow. todo a lo grande, tal y cual, pum, 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 y me dice, ¿esa guitarra? Pero es con la que habías tocado Con ya. la que fui a Sí. tocar. Y digo, bueno, sí, es una Ramírez del 75, tal. ¿Cuánto vale? Digo, pues vale tal, pues me la quedo. Y yo digo, pero bueno, este tío, vale, pues bien, en esa cena me dice uno, ¿tú sabes quién es este? Digo, ni idea, simplemente que me ha comprado varias guitarras y que bueno, pues nos hemos hecho cierta amistad y tal y cual. Es el jefe de policía de todo el estado. ¡Wow! No. Digo, no. Dice, sí, este es el jefe de policía de toda esta zona. Digo, hostia. Y ya me di cuenta. Si yo no le llego a dar la guitarra o pasa cualquier cosa, estoy fuera de China al momento. Si yo le hubiera fallado, es que no, por eso me compraba, porque es que era, Claro. o lo haces todo bien o te mando aquí. o acabas. Pero no así, ¿para qué quería 7 guitarras? Porque tiene una colección de guitarras. Ah. Tiene una colección que nunca sabré qué tipo de colección, pero sería bestial. Es muy habitual en la guitarra, en el mundo de la guitarra, gente que tiene colecciones. No sé, es que creo que con la flauta también, ¿no? No, a ver, los traversos que sí son de madera y tal, más históricos, sí, pero no es común. Aquí sí, aquí nos gusta tener Sí, de tú tienes diferentes 8 épocas. guitarras. Sí. Bueno, yo no, yo por mi padre. Tú tienes Sí. muy buenas guitarras. Mm. Históricas, sí. Y claro, le saca otro sonido a la obra, te dice otras cosas la guitarra. Y bueno. Hablando del tema este del emprendimiento, a raíz de que va funcionando, que es un poco como me pasó a mí con Let's Play, el tema de los vídeos, de este te pide este tal, y dices, ostras, a lo mejor hay aquí una oportunidad que puedo aprovechar. Bueno, tú la aprovechaste y es un caso de éxito. La web y todo la empezaste a hacer allí, ¿no? Imagino que lo primero que hiciste fue la página web para poder vender. Sí. ¿Cómo afronta una persona que su función era intérprete a montar algo de cero con los conocimientos que te hayas buscado tú, preguntando, informándote? Pues muy fácil. Contactos. En un país así, en el que no domina el lenguaje de ellos, el chino es muy difícil de dominar. Siempre yo hablaba en inglés o con alguien que sabía inglés y que podía traducir. Pero es contactos, te dicen, no, tienes que hacer esto. La página web me la hicieron unos alemanes que estaban en Pekín y que hacían páginas web. Yo les dije lo que quería, cómo lo quería, lo que necesitaba, tal, y nos pusimos manos a la obra.
y en unos meses, no mucho tiempo, en unos meses tuvimos la página web. Lo mismo que he hecho en España, pero allí. En España tardó 1 año en hacerse la página web. Y ya está. Es que no tienes una idea, pues la materializas. Tienes capacidad económica para, bueno, la página web cuesta tanto, las guitarras cuestan tanto, tal. Si tú tienes la capacidad para eso, pues es ponerte mano a la obra. Y luego que la idea tenga éxito. O sea, que la idea que esté... Yo creo que lo principal, lo difícil es tener una idea que esté en concordancia con la realidad. Ser realista. ¿Por qué? Porque yo creo que cada persona tiene su realidad y ve las cosas desde su punto de vista. Eso insisto yo parece mucho. que es muy básico, pero es que no sí. es tan básico, porque la gente se cree que lo que él piensa es así. Y más en el mundo de la música. Y que le gusta tal y tal y tal, y tiende uno a pensar que a todos los demás le gusta eso. No, te gusta a ti. Pero a la mayoría no le gusta. Más en el mundo de la música, que somos tan bohemios. Yo insisto mucho eso con las redes sociales, porque trabajo con mucha gente de distinta edad y cada uno tiene sus cosas. Que lo que a ti te gusta ver no es lo que le gusta ver a la gente que te tiene que comprar una entrada. Entonces tú tienes que hacer cosas no para que te guste a ti, sino, obviamente, estamos dando por hecho que te gusta lo que haces, que es música. Pero esos vídeos tienes que ir adaptados a la gente que luego va a decir, me interesa voy a ver dónde toca. Sí. Y así con todo. O sea, una idea puedes pensar que es la mejor idea del mundo, pero el resto de gente tiene que pensarlo también. Sí, pero ahí hay varias connotaciones, en mi opinión, y es que si tú no lo haces porque a ti te sale de manera auténtica, no va a ningún lado. Huele. Sí. O sea, es que el tema falso es también una cualidad del ser humano, que si tú estás siendo falso, si tú estás haciendo cosas no porque a ti te salen, sino porque le gusta a los demás, se nota. Yo creo que se nota. Entonces dices, este tío está... Y luego pasas de alguien que puede ser una persona que te gusta, que tal, a pasar a ser, este tío es un manipulador. Este tío está manipulando. Un falso, como se ha dicho. Sí, eso pasó mucho, sobre tío todo falso, al un tío inicio. Sí. De la gente que era un personaje total en internet, y al final esas personas ya está. Obviamente, y luego de cara a la motivación, si hace algo porque crees que va a ganar mucho dinero o porque va a ser muy famoso, el día que no tengas ganas no lo vas a hacer. Exacto. Tiene que ser algo con lo que estás entregado y algo que sale de ti, que es auténtico, por eso a mí hay tanta falsedad hoy en día, ¿no? Hay tanta gente que lo ve y dice, es que estoy seguro que tú no eres tú. ¿Sabes lo que pasa? Es que recibimos tanto estímulo y vemos tanta gente que al final nos llega de todo. Yo creo que cada vez no lo sé, o espero que cada vez se va a ir depurando más y se va a tener éxito realmente la gente que está ahí de una manera auténtica, haciendo lo que le sale de dentro. Y ya está. Eso de estar pensando todo el rato en qué es lo que le gusta, yo creo que viene mucho de América. Tantas cosas vienen de América, ¿no? Pero hay mucho de América el decir, tengo que actuar así porque le gusta a la gente que actúa así, que no sé cuánto. Todo es lo hago. Y yo creo que en Europa también somos un poco diferentes. Y en Europa es que nos encanta eso mucho. Cuando veas a una persona que está así de tema imagen, de tema... Es que dice, es que no nos gusta eso, ¿no? A mí me parece que somos un poquito más... No tenemos tan claro ese personaje que yo creo que hay en Estados Unidos mucho de la positividad 100%, ser muy hacia afuera, muy gritones, y así voy a llegar mucho más. Bueno, si tienes esa personalidad, pues bienvenida, pero si no la tienes y la fuerza es donde decimos, por favor... No. Además esto que hablamos muchas veces tú y yo, ¿no? Del mundo ilusorio. Es un mundo que no existe, que no es real, es una cosa que está inventada ahí, que no, y eso cae por su propio peso, ¿no? Cae. Si no hay una motivación real, ¿no? Porque ya que yo creo, a mí lo que me gusta mucho, y en tu canal, que invito a todos a que veáis,
Madera Guitarra ha hecho muchos vídeos, bueno, pues con guitarreros, ¿no? Sobre la construcción de la guitarra granadina o hablando de guitarra en general. Y a mí me gusta muchísimo cómo aprovechas y creas ese mundo, pero para también tú nutrirte y mostrarte y dar, digamos, conciertos, bueno, en este caso en vídeo, ¿no? Pero claro, yo me imagino ser tú en ese proceso y me gusta mucho. Porque coño, qué bien. Has sacado, te ha llegado una nueva guitarra y te ha hecho esta obra. Digo, qué bonita esta obra, ¿no? Y claro, pues entonces juntas, ¿no? Eso es lo que más me gusta, juntas tu negocio con tu parte artística y de guitarrista, es decir, bueno, pues voy a tocar, porque eso me imagino que las obras que tú tocas con cada guitarra y tal es algo, pues porque te apetece, ¿no? Sí, totalmente. No miro nada nunca de voy a tocar esto porque lo va a oír más gente, no, porque entre otras cosas es que no van a ver el vídeo para verme a mí. O sea, no creo. Algunos sí. A lo mejor, pero no creo. Van a ver la guitarra, van a ver el sonido de la guitarra. Y si es verdad que yo no voy a tocar a lo mejor una obra ahí contemporánea, tonal, disonancia, no. Toco cosas que me gustan a mí, que por ejemplo Bach o piezas españolas, hace poco de Moreno Torroba, toqué algo. Que si no harías covers, que es algo que funciona y ya está. Sí, me Pero pongo si a ti eso no tocar te llena, una, yo qué sé, ¿quién hay de moda ahora en el pop? el K-pop Claro. ¿no? El Bad Bunny. Golden, Bad Bunny en guitarra, Claro. versión de Bad Bunny en guitarra. Voy a ver, no, es que además esa clientela no es la que quiero, o sea, no va a comprar ninguna guitarra ni nada, o sea que de marketing incluso no me interesa, pero es que no lo haría nunca, yo toco lo que a mí me gusta y se acabó. Y luego es verdad que con el concepto del canal de YouTube, de Madera Guitarras, yo el concepto de Madera de mi tienda y de mi web es un tema a lo mejor un tanto, bueno, pues que no sé si empecé diciendo, bueno, funcionará o no, pero era un tema de decir, oye, los guitarristas clásicos, los guitarristas también flamencos clásicos, no sé si digo algo que no es acertado, pero yo creo que la mayoría no tienen idea de cómo se hace una guitarra, de cómo se ha hecho esa guitarra que tanto le gusta tocar, incluso de por qué te gusta tocar tanto esa guitarra, por qué te es tan cómoda, por qué es... Entonces, la mayoría de las veces tú compras una guitarra porque porque tu amigo, si eres famosillo y tal, porque tu compañero, no sé qué, tiene esa guitarra, la has tocado, pues toco lo mismo, o si no te dedicas profesionalmente a tocar en vivo ni nada, es tocar en tu casa, pero resulta que tienes un guitarrista que es buenísimo, que oyes todos sus discos, que no sé qué, no sé cuánto, y toca con esa guitarra. Entonces, yo también quiero esa guitarra. ¿Por qué? Porque toca el que tu ídolo. A mí me pasó eso. Las guitarras rojas no me gustaban hasta que vi a mi ídolo que las tocaba. Eso y es. dije, guau, la verdad que me gustaría tocar como él. Y ya también quiero una guitarra, ¿no? Así. Sí, y esto se ve sobre todo, bueno, mi punto de vista por lo menos, en el rock, que tuvo tanta importancia, la típica guitarra de Metallica y tal, o sea, gente que es aficionado, quieren esa guitarra, pues aquí es exactamente igual. Con los otros instrumentos creo que no pasa tanto, que es más por sensaciones, pero en la guitarra me da la sensación de esta que toca y quiero esa marca. Es que eso es equivocado, porque cada guitarrista es muy único, cada persona es muy única. Entonces tú necesitas una guitarra para ti, que te resuena dentro, te dice, esta guitarra me gusta, no sé qué pasa, me encuentro cómoda con él. Entonces si tú compras la guitarra de tu ídolo y tal y cual, es que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, con tu físico, con tus manos, con tus habilidades, es que es tan complejo elegir una guitarra. Y pasó, por ejemplo, mucho con Andrés Segovia, que Andrés Segovia tenía su guitarra Ramírez, que era un pedazo de guitarra enorme, de 664,
con una caja enorme, que es que Segovia era enorme. ¿Ah, sí? No sé, Segovia era No lo enorme, no sabía. sé cuánto medía, 1,90 Y o tenía más. manos Tenía con unas salchichas, manos ¿no? que era una cosa grandísima. Entonces, claro, él necesitaba una escala, un tipo de guitarra que le venía bien a él. Entonces estaba a gusto con esa guitarra, muy bien, lo entiendo. Pero es que solo tú estás a gusto con esa guitarra, porque primero tienes una habilidad extraordinaria, eres capaz de hacer 10.000 cosas, y los demás no, las otras personas necesitan otro tipo de guitarra. Entonces es muy equivocado decir, quiero esa guitarra porque ese la toca. Algunas veces puedes acertar, muchas veces son por supuesto grandes guitarras, pero tú tienes, yo creo que cada persona tiene su guitarra. Y no tiene por qué ser súper cara, la más famosa del mundo, ni nada. Puede ser una guitarra de un guitarrero de aquí de Granada o no sé qué, que te es cómoda, que te sientes bien con ella y que te gusta tocarla. Y esa es tu guitarra, ya está, se acabó. Yo de hecho he conocido a coleccionistas con guitarras históricas de toda la época, carísimas, y tocan una guitarra que es barata, ellos. Porque esta es la que me gusta, es la que me siento bien, por lo que sea. Increíble. Entonces es un mundo, ¿no? Es un mundo precioso. No, sí. Terminando, que es que hablo mucho. No, nos has traído una guitarra, quiero enlazarlo. Sí. No, que terminando lo de antes, que quería, el tema de madera guitarra es enlazar el tema de la construcción de guitarras con el guitarrista, enlazar el guitarrero y el guitarrista, y que el guitarrista conozca mucho del mundo de cómo se hace la guitarra. Por eso en el canal hay tantas entrevistas con muchos guitarreros de Granada, de Bélgica, de Francia, de todos lados, de Italia, que hablan sobre su manera de enfocar la construcción. Y es un mundo apasionante, es precioso. Y hoy en día que estamos con la inteligencia artificial, con todo que se hace, con las estas de automático, todo no sé qué, es que la guitarra no sí. Va de eso, va de otra cosa. Además, de conceptos que han estado en la humanidad siglos y siglos. Sí. Ves el proceso y te transporta a otra época totalmente. Exacto. Interpretación de la madera, de cómo seleccionarla, de cómo hacer esto, de que cada uno tiene sus sistemas, sus técnicas. Cada guitarrero es diferente. Y cada guitarra es imposible de reproducir. Increíble. No se puede reproducir, aunque cojas las mismas densidades, las mismas estudies, hagas exactamente lo mismo, luego sales y no tiene nada que ver. ¿Por qué? No se sabe muy bien. Pero el mismo hijo de un guitarrero no hace la misma guitarra que su padre. Y su padre no le habrá enseñado todo a su hijo. Todo absolutamente. Hasta los mismos materiales. Y luego dices tú, pues no. Sí, pero entra que si humedad, que si el sol, que... La cocina parece que es parecido, ¿no? Un cocinero... Eso dice. Y dice, ostras, qué bien. Y luego esa misma receta la hace otro y parece que no sé, no entiendo mucho de... No entiendo tanto, sí, ¿no? pero es como las manos, los tiempos, yo qué sé. A mí me está dando hambre. Vale. Con el ¿Qué tema tal si nos enseñas la guitarra? Perdona, sí, con el tema este de YouTube, que fue una apuesta que además te ha salido redonda, contenido súper interesante. ¿Lo hiciste cuando empezaste el canal? Hace un par de años, ¿no? Con la web. Yo creo que eso fue el 2022 o algo así. 2022. Ahí hace una apuesta por el contenido digital, las redes sociales, es súper importante. En esos 2-3 años, bueno, 2024 ya, madre mía, ha cambiado mucho el panorama. Si tú ahora empezaras madera guitarra, sabiendo lo que sabes y viendo esa evolución, ¿qué harías porque imagino que hay una tienda digital y muchos de tus clientes a través del contenido que creas llegan? ¿Qué harías diferente para esa persona que tiene una idea y se lanza a llevarla a cabo? ¿Harías lo mismo? ¿Te enfocarías más en otro tipo de contenido, en otras plataformas? ¿Cómo lo...? Sí, yo, para gente que a lo mejor quiere empezar, pero supongo que cada tema y cada... es muy particular y puede funcionar una cosa o la otra. Pero a mí lo que yo creo que más
eh, clientes y gente interesada en mi proyecto me ha traído ha sido YouTube. Es que YouTube, yo no tengo 100.000 suscriptores ni nada de eso, pero sí es verdad que los que son suscriptores míos realmente están ahí por algo, realmente les interesa. Porque hay gente, eso es otra que pasa ahora mismo, ¿no? Que tú, con el ansia de tener likes y de tener suscriptores y tal, te metes en personas que no te interesan que estén ahí, o sea, no te interesan, que no te van a... Es que a lo mejor te van a ver 2 vídeos y se acabó, porque no es tu mundo, no es... Entonces, el tema de hacer algo denso, concentrado, en el que la gente que se interese por ti sea, digamos, fiel y esté ahí de manera auténtica y porque realmente le gusta el contenido y van a verlo y van a seguir viéndolo y tal, eso es muy importante. Y para mí yo creo que YouTube me ha reportado que la gente me conozca a nivel internacional, que es lo que yo... mi enfoque es internacional. Yo mi web la tengo en inglés, el contenido de la entrevista está, ¿no?, en inglés siempre que puedo, o si la persona es español y quiere hablar español, hoy en día es que no hay tampoco mucho problema, porque primero están los subtítulos y ahora hasta lo dobla. Instagram mismo te lo autodobla a otro idioma. YouTube lo dobla. El otro día vi a un guitarrero hablando en árabe. Sí, yo de hecho el otro día vi un vídeo tuyo que hablas en inglés doblado al español y fue como... ¡Ostras! Sí. Sí. O sea que, y fíjate ahora, pues en el futuro todavía menos. Pero que sí, el tema de... Hay que encontrar tu público y saber... Sí, aunque no sea enorme ni nada de eso, pero que el que está ahí de manera auténtica y que realmente le interesa mucho eso. Y hay mucha gente también que me ha agradecido, decir, oye, muchas gracias porque he aprendido un montón con esto y me ha llegado hasta emails de, oye, qué contenido más interesante, me ha hecho que me haya apuntado a un curso para hacer una guitarra porque este mundo es muy bonito. Pues, no sé, es una cosa que también es de agradecer. Pero es fundamental crear esa cercanía. Que al final en un vídeo de 15-20 segundos no te da tiempo. Sí. Multiplicas tu amor por la guitarra también al final. Exactamente. No, porque ves una cosa de tanta complejidad, pero muy bonito, muy bello, muy auténtico, de gente. El guitarrero es una persona que está ahí en una habitación y no ve a nadie durante días y días. No ve la luz. No ve la luz. Los pobres, es que... No los pobres, porque yo, les gusta, claro. Hice un libro sobre los guitarreros de Granada, que está ahora en la 2ª edición, Granada y la guitarra tradicional, y que aquí en Granada mucha gente no lo sabe, pero es uno de los centros mundiales de construcción de guitarras. Hay más de 50 guitarreros trabajando a un muy alto nivel. Yo creo que es la mayor concentración de guitarreros de calidad en el mundo. Y ahí hice ese libro que ya va por la 2ª edición, que yo creo que es muy, muy interesante. Y mucha gente en Granada no sabe que hay esto. Es una de las, perdona que te digo, las cagadas estas tipo español, que es que algo que a nosotros se nos da tan bien y pasamos de eso, no lo promocionamos, no lo ayudamos, algo tan en Granada que debería todo el mundo de conocer. Tú fíjate, te voy a decir una anécdota que es muy, muy graciosa, pero muy significativa. Me acuerdo que fui a tocar a Sibo, se llamaba, una ciudad que era muy pequeña, pequeña en China, pero a lo mejor tenían 1 millón de personas, pero allí es muy, muy pequeña. Pero en mitad de la nada. No había ni turismo ni nada, pero fui allí a tocar y me vino un chino, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, pues yo soy de Granada.
Pero claro, cuando le dije, soy de Granada, es que te va a sonar a chino. No, porque de Granada, te estoy diciendo Granada, pero es que, vamos, tú no conoces Granada ni conoces nada de nada. Como si aquí dicen una ciudad china, vaya. Exactamente, exactamente. Bueno, soy de Granada, que seguramente no lo conocen, ¿no? Eso está en el sur de España. Y me digo, claro que lo conozco. Y digo, y me quedo, dice, hostia, me va a decir la Alhambra, ¿no? Donde nació Antonio Marín. Wow. Es un guitarrero que es leyenda en Granada, histórico. Sí. Y me quedé diciendo, qué fuerte, ¿no? Esta persona conoce Granada por un guitarrero. Pues, coño, es que deberíamos de... Por un guitarrero que está en un cuarto oscuro En un cuarto ahí haciendo que... guitarra. No, pero es verdad que es que se tiran muchísimas horas haciendo, bueno, una guitarra artesanal. Es muchísimas horas. Sí. Es una obra de arte al final. Sí. O sea, igual que el pintor que se tira horas con un cuadro, una guitarra, es igual. Sí, es un esfuerzo enorme y un despliegue de conocimiento, de tradición, de cultura, De y es paciencia. algo de paciencia y de talento y de trabajar las maderas y de interpretarlas increíble. A nivel todo lo que es. acústico y tal es arte. A nivel Y luego la acústico lo que coge y se dice, tiene qué en maravilla cuenta. lo que ha hecho, ¿no? Qué pasada lo que ha hecho, qué bonito suena esto. Son como monjes. Amén. Sí. Están ahí en su templo casi, ¿no? Casi rezando porque tienen que estar muy, muy concentrados, que se les va a uno un poco con lo que raspan la madera y chao. Pero mira, para este libro que te dije, tuve que entrevistar a los 50 guitarreros del libro. Y hice entrevistas a todos. Y transcribí la entrevista luego para hacer el libro, porque luego los guitarreros son muy especiales. Y digo, eso no lo he dicho yo. Y le digo, mira, si lo has dicho tú. No me digas, no me... Pero todos, sin excepción, todos los guitarreros estaban súper alegres de la vida y de todo, porque se dedicaban a algo que era su pasión. Y que se levantaban todas las mañanas para ir al taller y era una alegría para ellos. Es como una cosa, absolutamente todos estaban apasionados con su trabajo y eran los más felices del mundo. Luego, como decía un guitarrero de Granada, me dijo, Alberto, es que hacer una guitarra es muy difícil, pero más difícil es venderla. Y es verdad, están muy felices Claro. haciendo tal, pero también están, la gente no joder, valora- ¿qué hago? ¿Qué no gano? Pasa lo mismo con la música. Aprenderte una obra o aprender a tocar un instrumento es muy difícil, pero más difícil. Ganar Más difícil dinero. es ganar dinero de eso. Bueno, si te parece, nos enseñas la guitarra que has traído. Venga. Y también, pues, explica un poco qué pueden encontrar en la web, porque ofrece una variedad increíble de guitarras, de todos los gustos, de todos los colores, con cosas muy, está muy equivocado. interesantes. Porque mi web, perdona que te diga que no, pero es que mi web es muy de guitarra tradicional, no todos los estilos ni nada, es guitarra tradicional española. Ahora mismo hay muchos tipos de construcción, porque también está la moderna, la de doble etapa y tal, pero de momento no es que esté vetado ni nada, pero de momento es solo guitarra de construcción tradicional. Sí, me refiero a que históricamente tiene guitarras históricas de un montón de fechas. Sí. A eso me refiero, que no es una guitarra hecha 2025, sino que tienen ahí chicha. Hay de todo, ¿no? Sí, esta guitarra que os voy a Eso es. enseñar está hecha por Antonio Marín, Anda, que acabamos qué de bien. hablar, en 1973, nada más y nada menos. Y está a la venta en tu web. Está a la venta está a la venta, pero no la quiero vender. Te pasa mucho eso con muchas guitarras, yo lo sé. Siempre me dicen lo Desgraciadamente, mismo. Porque como me apasionan tanto, realmente no sé si la quiero vender o no. Pero está ahí, está en la web para verla, para escucharla y esto, pero es una guitarra que es una maravilla. Mira, la tienes aquí, ¿verdad? Sí. Cuéntanos si quieres un poco de la guitarra y yo mientras la voy a sacar. Vale. Pues esta guitarra la hizo Antonio Marín cuando él tenía, pues si nació creo que nació en el 32. ¿Cuántos años tendría cuando en 1973? Pues Bueno, que alguien- 41. Eso, pues
joven. Es una guitarra de cedro y palo santo de Brasil. Las maderas son muy importantes en las guitarras. Las maderas dan un tipo de sonido, hay maderas, sobre todo la tapa de la guitarra es la que más, más importancia tiene en el sonido final. Es también una de las partes más difíciles de hacer, de seleccionar la madera, es una parte muy compleja del guitarrero, y esta guitarra está hecha de cedro, que en aquel entonces la guitarra siempre se han hecho de abeto, de pino abeto, en la tapa estoy hablando, en la tapa. Pero en aquel entonces, en los años 60, Ramírez en Madrid inventó lo que es, no inventó, sino que propuso una nueva opción, que es la tapa de cedro, y entonces empezaron a cada vez más a emplearla los guitarreros en sus guitarras, y en esta guitarra tiene una tapa de cedro muy bonita. Te la he dejado aquí preparada para que la puedas sacar. Sí. Bueno, pues no sé qué comentaros de la guitarra, pero aquí veis la tapa de cedro, la roseta, que es una cosa también identificativa de cada guitarrero. Alrededor de la boca. Este dibujo, este mosaico, es la parte también más creativa, artística. Sí, porque todo eso es a mano hecho. Todo, sí, son trocitos pequeños, es un mosaico, trocitos pequeños de madera. Pueden tardar 3 días. Hacen dibujo, hacen geometrías. Sí. Tardan 3 días o mucho más. No, puedes tardar. Yo hice una guitarra con un amigo guitarrero para aprender simplemente, y yo en esto me tiré una semana para hacer la roseta. Y porque la roseta y no te salió. No, sí me salió. Sí te salió. Sí me salió, si no repito otra semana. Es que barbaridad, más 8 horas, una semana 8 horas al día, sí, ¿no? Que no es... Es verdad que a lo mejor cuando pegaba, cuando tal, hacía algunas otras cosas, pero en terminar la roseta me diré ¿La roseta cómo se hace? ¿Qué es? ¿Pintado o va tallado? Son trocitos, imagínate, para entendernos, palitos de madera, sí, muy finos, que si tú los pones de manera vertical, la cabeza, cada palito, dependiendo del orden y de dónde esté y del color y de la geometría que utilices, ¿no? Pues hace un dibujo. Y eso se va repitiendo, o sea, tú cortas, el dibujo está en la cabeza, digamos que lo cortas y aparece una figura, claro, que muchas veces es geométrica o yo qué sé. Cada palito es como un píxel. Entonces, eso es. Y además pueden ser 8x8 o 9x9. Sí. Estamos hablando de 64 palitos, sí, o 54 o 58. Sí. 9x9, ¿cuánto es? Bueno, date cuenta que al poner los palitos, tú los cortas y los cortes son, digamos, el mosaico. O sea, sí, no es que hace... Sí. ¿Cuánto? No, pero luego lo repites, claro. Ese 8x8, que son 72, o 91 sí, píxeles, 91 palitos, luego los repites, los pones uno al lado, sí, de otro. No los fileteas, que se le dice. Sí, bueno, luego están los filetes, ¿no? Que esos son, pues, esos son maderitas que se van colocando aquí, pero ya de una pieza, ¿no? Muy pequeñas, muy finas. Y digamos que este es uno de los sellos del guitarrero. O sea, tú ves una roseta y hay rosetas tan famosas que nada más que por la roseta dice, este guitarra es de este constructor, porque la roseta es de él, es un diseño de él, o es una copia de ese constructor, que también la hay, ¿no? Y luego está la cabeza, ¿no? Es la otra parte identificativa. Exactamente, la forma de la cabeza es también el sello del guitarrero. Claro, la cabeza, cuando el guitarrista está tocando, pues quizá tienes más opción de la roseta. Si estás, digamos, en un asiento lejano, la roseta no la ves, pero la cabeza muchas veces sí se ve desde muchos puntos. Entonces con la cabeza ya determina qué guitarrero es, ¿no? Y la madera, como he dicho, de cedro, y la madera del fondo y de los aros es palo santo de Brasil, que es una madera muy cotizada y que en estos momentos está prohibida. O sea que ya no se corta.
está en peligro de extinción. Este Sí. tipo de Ahora se guitarra. utiliza otros Sí. palos santos de la India, de El Madagascar. palo santo de la India a mí me gusta muchísimo, no está prohibido ni nada y es un resultado similar. Pero sí, el palo santo de Brasil lo que pasa es que tiene a lo mejor formas más, más que la Y esto India, ¿no? llega como en bruto la madera, ¿no? Y de ahí se hace... Sí, estos son dos. En realidad, viene de un trozo de madera que se parte y se abre y se hacen dos. Y ahí, estos son Claro, dos, por eso dos salen piezas. tan simétricas. Eso es. Estos son dos piezas. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Y esta guitarra pues la hizo Antonio Marín Montero en 1973 aquí en Granada. Mítico. Es mítico. En un tallercito que tuvo en Mariana Pineda, en la calle Mariana Pineda. Y bueno, poco más. Eso ya es una cuestión de... Eso es una maravilla de sonido, también de ejecución de madera y todo. Es una cosa espectacular que ya se ve el talento que tenía Antonio en aquella época. Pues yo creo que si te agradezco y ahora nos vamos a despedir, sobre todo para que yo pueda coger la guitarra un rato y probarla. Claro que sí. Deseando No, escucharte. ha sido un placer, Alberto, que estés aquí con nosotros, que nos hayas contado tantas aventuras. Esperamos de verdad que puedan inspirar, ¿no? a los que nos escuchan. Por supuesto, tanto la web como tu canal y todo el libro estará en la descripción para la gente que le interese. Pues esta no, que te la quita, pero algunas de las reliquias que tienes, ¿no? Que tanto esta como otras son guitarras increíbles. Así que el que quiera pues lo tendrá ahí en la descripción. Pues nada, encantado de que vayan a visitar y encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias.